Bueno, muy buenos días a todos y todas los que nos estáis viendo desde este canal de YouTube del CEMAP. Eh, Como sabéis bien, los que seguís nuestras actividades desde la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y desde el CEMAP, llevamos apostando desde hace varios años por la difusión y el estudio de la literatura infantil de tradición hispanoamericana. Sabemos que los niños y las niñas de los países de habla española conocen bastante bien los clásicos de filiación europea, sobre todo anglosajones y nórdicos, pero están perdiendo la oportunidad de leer libros extraordinarios que fueron y siguen siendo escritos en español. No solo la unidad idiomática justifica la propuesta que vamos a presentar a lo largo de esta jornada, sino también la necesidad de formar futuros docentes que diseñen y que entiendan desde otro lugar una literatura que crece y que se expande a nivel internacional y que proporciona una mirada crítica que completa su formación literaria y humanística. Hace pocos meses, la secretaria académica de nuestro centro, Mónica Ruiz, presentó un sólido proyecto docente en el que defendía que solamente desde una perspectiva necesariamente plural, la enseñanza de la literatura podrá abandonar la cúpula académica y desempeñar un papel esencial en la construcción del diálogo intercultural, desde un corpus de lecturas necesariamente diverso, que abarque múltiples imaginarios en un mundo multicultural. Estas jornadas, esta jornada en concreto, busca derribar las fronteras más rígidas del canon escolar y superar una historia de educación literaria que se ha anclado en estereotipos de literaturas nacionales y eurocentristas. Y visibilizar entonces la diversidad de la literatura infantil en América Latina e integrar toda la riqueza cultural y expresiva. No podemos olvidar que la lengua es esa riqueza cultural que estos nuevos imaginarios de América Latina pueden aportar al futuro docente. En esta ocasión, a lo largo del día de hoy, vamos a contar con 4 excelentes ponentes que van a abordar diversos temas y que van a abordar también una mirada a la literatura infantil muy enriquecedora. Desde España nos hablarán el profesor César Sánchez de la Universidad de Castilla-La Mancha, que abrirá ahora mismo la jornada, abordando ese tema de literatura popular. Buenos días, Hola, César. buenos días. A continuación hablará Cristina Cañamares de la Universidad de Castilla-La Mancha, que planteará la imagen de la mujer en los álbumes ilustrados, y Francisco Martínez de nuestra universidad, que va a recorrer varios géneros para abordar la relación de la literatura con la primera infancia. Queremos agradecer especialmente su participación hoy a Sergio Andricaín, escritor cubano, investigador literario, recientemente galardonado con el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Campoy-Ada, que desde la Fundación Cuatro Gatos, creada por él y por el también escritor cubano Antonio Orlando Rodríguez, hace una labor incansable y excelente por la difusión de la literatura infantil y juvenil en español desde Miami. Y por supuesto, muchísimas gracias a Ramón Llorens por coordinar esta jornada, por hacer visible esta literatura infantil de América Latina en la Universidad de Alicante y a partir de ella en otras muchas universidades. Por supuesto, Ramón, sabes que el CEMAP va a seguir estando ahí siempre apoyando este tipo de actividades. Ramón, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias al Centro Mario Benedetti por el apoyo que lleva dando a todo lo que vamos organizando. Gracias al equipo del centro también, gracias a mis compañeras, a Mónica, a Sebastián, a José, etcétera, que son los que hacen posible, aunque quizá no se vean tanto, toda esta organización de seminarios y de jornadas. Bien, pues hoy presentar a César Sánchez siempre es una alegría, porque no se trata solo de un colega, sino se trata de un amigo con el que hemos colaborado en numerosas ocasiones, hemos tenido la fortuna de compartir muy buenos momentos y por lo tanto para mí es una gran alegría poder presentar a César Sánchez Ortiz, al profesor Sánchez Ortiz, el profesor titular de literatura española en la Universidad de Castilla-La Mancha, del Departamento de Filología Hispánica y Clásica.
Las líneas de investigación del profesor Sánchez pues son la literatura popular de tradición infantil, sobre la que investigó y presentó su tesis doctoral ya hace unos años y que ha dado lugar a distintas publicaciones en artículos, en monografías, artículos en revistas indexadas. Y esa es una de sus líneas de investigación, la literatura popular de tradición infantil, que es de la que nos va a hablar hoy, aunque en realidad también podría hablarnos de otras líneas de investigación que lleva relacionadas con la didáctica de la literatura, del portal, el proyecto de literatura popular también. Es un gran, además, investigador y está recopilando la tradición popular de Castilla-La Mancha y después lo que ha estado realizando, que inició con el profesor Cerrillo, nuestro maestro, lo inició hace años en la tradición también fundamentalmente mexicana. Y esa es otra de sus líneas de investigación. Pero también quiero resaltar la línea de investigación sobre censura, una labor que ha sido muy minuciosa y que ha llevado muchos años para hablar sobre la literatura infantil y la censura, ¿no? Quizá poco conocida para el gran público, pero que, bueno, gracias a las investigaciones entre otros y sobre todo del profesor Sánchez, pues ha servido para darle visibilidad, ¿no?, a esa situación de la literatura durante las dictaduras, sobre la dictadura de Franco, sobre todo, ¿no?, en España. Ha participado en diversos proyectos de investigación, es investigador principal, ha sido investigador principal también en algunos de ellos, que yo voy a enumerar. Ha pertenecido al CEPRI, ha estado en los orígenes del Centro de Estudios de Promoción de la Literatura Infantil, que se convirtió entonces en un referente de los estudios de la investigación sobre literatura, educación literaria y literatura infantil. Formó parte del comité de la revista Ognos, hoy consolidada, pero que se inició ya hace ya unos cuantos años en Castilla-La Mancha, precisamente con el empuje del profesor Cerrillo en aquellos momentos. También ha sido profesor visitante y ha estado en distintas universidades y centros como Fundalectura, recuerdo ahora, en Colombia, pero bueno, ha estado en distintas universidades latinoamericanas y españolas, desde luego. Forma parte también de la red de investigación temática LIGMI, Literatura Infantil y Juvenil en el Marco Ibérico también. Y bueno, podría seguir, pero yo creo que a quien hay que escuchar es al profesor Cerrillo, al profesor César Sánchez, que nos va a hablar de lobos o coyotes, nanas y otras cancioncillas populares en la tradición infantil hispanoamericana. Así que, César, cuando quieras, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Llorens. Bueno, de todo lo que habéis oído que el profesor Llorens ha ido diciendo sobre mí, pues quitad un poquito porque, como él decía, lo principal de todo es que somos muy buenos amigos. Para mí, Ramón, pues fue uno de los primeros contactos fuera de nuestro ámbito más reducido de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde el primer contacto surgió una complicidad que nos acompaña hasta hoy y tanta es la admiración, tanto en lo profesional como en lo personal, que de verdad que cuando yo lo conocí no tenía el pelo así y hoy ya casi nos vamos pareciendo hasta en el pelo. Eso debe ser también por esa parte de admiración. Bromas aparte, quiero agradecer muchísimo a Ramón, a José, a Mónica, a Araceli su trabajo para organizar este tipo de jornadas. Y bueno, a todos vosotros me permitís tutearos, los que estáis al otro lado de la pantalla, por acompañarnos en estos encuentros, que cuando son presenciales pues son como mucho más cálidos, pero es verdad que ahora que estamos empezando a sacarle todo el provecho a todas estas plataformas virtuales que la pandemia y la COVID nos trajo, pues que es verdad que quizá pierde un poco el calor, pero gana pues el público al que se puede llegar a través de las pantallas y eso pues es un punto a valorar.
Durante estos minutos, para abrir esta jornada de educación literaria y literatura infantil en América Latina, como decía Ramón, vamos a hablar básicamente, quiero compartir con todos vosotros y creo, por lo que me decía Mónica en el correo, pues que existe la posibilidad de un feedback un poco en diferido, porque lo vais haciendo en un chat que yo no veo, pero ellos luego nos lo cuentan. Sí que os invito a participar y que me hagáis llegar o nos hagáis llegar las impresiones, reflexiones o experiencias que de esto de lo que vamos a hablar os toquen y os tocan segurísimo, porque tenemos la suerte de trabajar con unos textos que son parte de nuestra vida. Igual cuando trabajamos con otros textos, con otros autores, con la literatura escrita, uno conoce o no conoce, o ha leído o no ha leído a esos autores, esas poesías o esas novelas, pero en el caso de la literatura popular de tradición infantil, todos hemos tenido un contacto con ella, consciente o inconscientemente. Y a veces estos momentos pues, nos sirven incluso para tomar conciencia de ella y reflexionar y ponerla, sobre todo, en el lugar que le corresponde. Si conseguimos esto, yo me daré por satisfecho. Si conseguimos que de todas las personas que estáis siguiendo esto, al menos una o dos les sirva para reflexionar sobre un tema que no es muy común en las materias académicas ni en los temarios de universidad, lógicamente muy poco, pero ni siquiera de secundaria, bachilleratos, ni de primaria, aunque los currículums sí siempre recogen la importancia de la tradición oral, la importancia de la literatura oral. Siempre tiene mucho más peso en la narrativa, los cuentos, las leyendas, aunque tampoco demasiado. Y muchas veces los libros de texto recogen la parte del cancionero popular infantil o la parte de la lírica popular infantil, pues a veces como va cambiando y cada vez menos, afortunadamente, pero durante mucho tiempo ha recogido, pues nada, pues a veces para rellenar un huequecito en una página en la que el maquetador veía que hay algo faltaba y entonces pues una coplita, una adivinanza, un fragmentito descontextualizado de alguna canción venía bien y lo podemos encontrar. Sin embargo, esta literatura popular de tradición infantil, tanto en España como en Hispanoamérica, es el primer contacto que tenemos todas las personas con la literatura en su manifestación como discurso estético. Antes incluso, y cuando nos pongamos a reflexionar y vais a ver cada uno vuestra propia experiencia, antes incluso que ese inicio en la lectoescritura, antes de saber leer, antes de ir a coger de manera autónoma un libro y entender los textos que nos están diciendo, prácticamente todos hemos tenido ese contacto con la literatura infantil, con la literatura de tradición infantil. Y esos textos literarios, en realidad, desde ese primer momento ya nos están posibilitando el uso, el contacto, el conocimiento con la función expresiva y con la función poética del lenguaje, y nos están ayudando a la adquisición y al desarrollo de la competencia literaria, a lo que tenemos que añadirle además la importancia que estas cancioncillas tienen como patrimonio inmaterial. En realidad, se trata de un conjunto de composiciones que nos permiten poner en valor la poesía de siempre para lectores hoy del siglo XXI, una poesía en la que confluyen la memoria, en la que confluye la oralidad y en la que concluye sobre todo el folclore. A todo este gran conjunto de composiciones, prácticamente inabarcable, lo solemos denominar cancionero popular infantil o lírica popular de tradición infantil. Un cancionero popular infantil que ha sido simplificado, creo que podríamos decir, y nos podemos atrever a decir que también menos valorado, precisamente por esa doble función. Porque la literatura popular, la literatura oral, siempre ha estado aparte, como la otra, frente a la literatura culta, la literatura escrita, con lo cual, por esa vertiente, ya es una cuestión de que no se haya valorado tanto. Y por otro lado también, por su carácter infantil. Es verdad que esto creo que por lo general ha cambiado y sigue cambiando mucho y que nadie se pone
bueno, aún queda por ahí alguien, pero por lo general nadie duda ni cuestiona la validez, la calidad, lo literario de la literatura infantil, pero bueno, pues durante todo este tiempo su carácter popular y su carácter infantil han hecho que fuese esa literatura un poquito olvidada. Sin embargo, su estudio pone de manifiesto la presencia de elementos claramente literarios que tanto por la parte estructural como por la parte formal son parte de esa identidad de este cancionero. Aliteraciones, rimas, juegos de palabras, sencillez en la construcción sintáctica, el uso de diminutivos, de repeticiones de diversos tipos, de metáforas, a veces muy elementales, a veces algo menos elementales, sin sentidos. Todo esto son todo ese recurso de toda esa vertiente de recursos literarios que nos ofrece el cancionero popular infantil. Y curiosamente, este es un aspecto menos atendido, en el que menos nos hemos centrado, que la parte folclórica y la parte etnográfica, que los colegas de antropología generalmente sí han sabido trabajar y han estudiado un poquito más. Y bueno, pues que como os decía hace un momento, pues es un problema que viene de esa mano de una marginación más o menos continua que este tipo de literatura ha ido teniendo. Bueno, por eso os comparto ahí esa frase de Machado, que en realidad lo único que está haciendo es especial hincapié también en todo el tema del folclore. Dedicamos desde hace mucho tiempo, yo empecé a hacer la tesis con Pedro y Pedro ya había hecho su tesis también sobre el cancionero popular infantil, pues ya llevamos muchos años trabajando sobre el cancionero popular infantil desde muchos puntos de vista y siempre intentando que no sea un trabajo de arqueología literaria. No queremos que este trabajo de literatura popular de tradición infantil solo sea un trabajo de recuperar las canciones, de que no desaparezcan, de que no mueran, de desenterrarlas, cubrirlas como el trabajo de un arqueólogo, sino que tiene que ser algo vivo, que lógicamente tiene que ir de la mano de la recuperación de todos estos textos, porque hay muchos textos que no están puestos por escrito y la persona que se lo sabe y fallece se llevan muchas veces estos textos con él, con ella, entonces sí tiene esa parte de recuperación, pero tiene otras muchas vertientes con las que intentaremos simplemente dar alguna pincelada al final de la importancia de su utilización hoy en nuestras aulas para la educación literaria, aparte de todas las otras vertientes que hemos visto y que podemos trabajar con ellas. Todo esto siempre es como una cuerda de malabarista, de no caernos por un sitio ni tampoco irnos para el otro, de simplemente utilizarlas como de una manera instrumental para trabajar valores, para utilizar ciertas canciones que seguramente conocemos para celebrar no sé qué días, sino que todo sea un conjunto. O utilizar esta cancioncita para explicar en clase las metáforas. Todo tiene que ir en un conjunto. Creo que es la mejor manera de afrontar siempre la literatura de una manera global y muy en un contexto amplio que nos permita disfrutar, en realidad, como de cualquier texto literario. Un poquito la estructura de lo que vamos a ver, aunque la parte final la dejaremos solo apuntada para que así cuando los colegas del Centro Benedetti vuelvan a hacer otros seminarios, pues vuelvan a decir, me vuelve a venir y así nos volvemos a encontrar y de esta parte que hemos dejado ahí solo un poco apuntada y en la que además en la Universidad de Alicante tenéis muy buenos especialistas como Ramón o como Rovira, pues seguramente solo, ya os digo, será un poquito apuntada. El resto será básicamente centrarnos en qué es la literatura popular de tradición infantil, qué es el cancionero popular infantil y su clasificación. Y dentro de su clasificación, como veis en el título, nos centraremos sobre todo en las nanas, porque nos ofrecen, para hacerlo con una visión hispanoamericana, que es lo que trata estas jornadas, nos ofrecen, bueno, pues un buen recurso para ver las similitudes, los parecidos y las pequeñas diferencias entre las que hoy seguimos diciendo o en los últimos años recogiendo en España y las que otros colegas han recogido en distintos países de América. Sobre todo, lo decía Ramón, por el contacto estrecho con colegas de allá en la parte de México.
pero aún así también con algunos otros ejemplos de algunos otros países para ver básicamente lo que nos tiene que quedar muy claro desde ya, pues la similitud, bueno, el mismo origen de estas nanas que viajaron con el idioma hasta Hispanoamérica y que, bueno, pues que allí se instalaron y siguieron sus propios caminos y, lógicamente, pues fueron añadiendo algunas características propias del modo de vida de esos otros países en cuanto a, por ejemplo, elementos de naturaleza, animales o alimentos. Pero en lo básico, en lo esencial, en lo puramente literario y estructural, son idénticas y no podemos decir que haya ninguna diferencia. Y bueno, os decía que no quería que fuese algo que os suene a arqueología y bueno, pues aquí tenemos como 4 ejemplos para que veáis que no encontramos solo las nanas en los libros de los grandes antologadores del siglo XX, sobre todo a finales del XIX, a partir del romanticismo y luego durante buena parte del XX y sobre todo en las últimas décadas del siglo, sino que siguen vivas hoy en día. Tenéis ahí 4 ejemplos de ese proyecto que os decía Ramón sobre nuestro corpus de literatura popular de tradición infantil de Castilla-La Mancha, que en breve va a dejar de ser solo de Castilla-La Mancha para ser únicamente corpus de literatura popular de tradición infantil, porque es muy difícil, si no imposible, establecer fronteras en la literatura de tradición oral. Y bueno, pues ahí tenéis 4 ejemplos que vemos así de manera rapidita de textos recogidos en estos 2 años, 3 años, 2000, que ha estado vivo nuestro proyecto, desde el 2010 y finales del 18-19 hasta el 21. Con edades muy diferentes, como veis, son informantes de 80 y tantos, informantes niños, informantes jóvenes. Creo, por las pruebas que hemos hecho, que se va a oír el sonido. Si no, Ramón, Rovira, Mónica, que me lo podíais decir, pues me avisáis de que no se oye, porque claro, yo sí lo oiré. Winchi, winchi araña, subió su telaraña, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia y winchi, winchi araña otra vez subió. Mi niño se va a dormir, no tiene cama ni cuna. Tenemos San José, que es carpintero, le encargaremos una. Así. Pinto, pinto, gorgorito, bandolas, cabras a 25. Esto también se decían. A 25, ¿en qué lugar? En Portugal. ¿En qué calleja? La Moraleja. Salte tú por la puerta vieja. No se escucha, César. Sí, dime, Ramón. No se escucha el code. ¿Esta última? ¿O ninguna de las anteriores? No, la última. Vale, sí, es un problema más del ruido ambiente de la grabación, porque está cogida en el patio de colegio, se mezclan los sonidos para que no chille, se le baja un poco el sonido,
y entonces no habréis oído. Bueno, era la canción de Don Federico, el que mató a su mujer y la hizo picadillo y la puso a cocer, para que, bueno, haya un ejemplo más reciente. Las mascarillas no engañan y son un claro ejemplo de que es de rabiosa actualidad. Y bueno, luego dentro de la parte de la canción también, para si alguien tiene la curiosidad de compararlas con estas recopilaciones de Don Federico o similares de otras antologías, cómo se va reactualizando y va teniendo plena vigencia con la aparición de la Coca-Cola y algún otro juego de serie de televisión muy, muy de moda y que estas chicas recogen y añaden a su canción y forma parte ya de esa canción nueva. Son ejemplos de que no es únicamente ese trabajo de arqueología y de desempolvar antologías y quitarle las telarañas y decir aquí están estas canciones preciadas de siglos y siglos de antelación, sino que es un folclore vivo, es una canción viva que efectivamente está mucho más debilitado que lo estuvo en las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos y anteriores, por muchísimas razones. Las razones tampoco son para darse cabezazos contra las paredes, porque, bueno, pues es simplemente un reflejo de la evolución de nuestra vida y ya está. La vida cambia, todos evolucionamos y con esa evolución cambian nuestros modos de ocio, sobre todo, nuestros modos de diversión infantil. No es un problema de pantallas en cuanto a las tablets, los smartphones, internet, que generalmente es como más fácil, así en una visión como muy maniqueísta, de ahora los niños se pasan el día jugando con las pantallitas o viendo, iba a decir Peppa Pig, pero esto ya estará seguro que más que sobrepasado. Tuvimos un alumno en ese máster del CEPI en el que colaborábamos, como decía Ramón antes, que vino desde Perú, creo, desde la región de Huancavelica o algo así, y que nos contaba cómo en ese sitio muy apartado donde no llegaba el 4G ni el 3G y el teléfono móvil solo servía en el caso de que alguien encontrara cobertura para llamar y no había ninguna distracción por wifi ni por apps ni ningún otro tipo de mensajería ni de redes sociales ni juegos interactivos, cómo la transmisión de cuentos o de canciones populares infantiles también estaba muy debilitada y el entretenimiento era la televisión. Bueno, pues no tenemos que echar la culpa a nada. Yo soy más partidario de buscar, y creo que en Rovira ahí tengo un gran aliado, de buscar aliados en esas pantallas para seguir manteniendo y que se siga transmitiendo y seguir utilizando todo el potencial que tienen estas composiciones. Pero bueno, lo que decía, pues es que es un nuevo modo de vida y en ese modo de vida no está ese espacio que existía en generaciones anteriores para el juego y al no estar ese espacio, pues lógicamente la transmisión natural de estos textos que eran generalmente entre iguales, entre niños que se los enseñaban unos a otros o entre padres, generalmente madres y abuelas que enseñaban estas canciones a sus nietas y a sus nietos y ellos a su vez se las contaban a los demás, pues eso es lo que ha cambiado y bueno, pues lógicamente con ello se han debilitado, pero bueno, siguen existiendo y ahí teníamos buena prueba de ellos. La clasificación con la que nosotros siempre trabajamos, aunque hay muchísimas y no es ni más ni menos válida que las que propone Ana Pellegrín o las que propone Antonio Rodríguez Almodóvar, por ejemplo, se basa en la clasificación que propone Pedro Cerrillo en su tesis en el año 94 y que está basada en tipos de composiciones, al estilo de esos tipos que Arndt y Thompson establecen para los cuentos, pues Pedro establece esta propuesta de 7 tipos de composiciones diferentes, nanas o canciones de cuna, que es la que nos entretendremos ahora un poco más. Primero juegos mímicos, canciones escenificadas, oraciones, suertes, burlas y trabalenguas y adivinanzas. Veis que están separadas como en 2 tipos de colores. La explicación es muy sencilla. En los que tenéis a la izquierda, supongo, de vuestras pantallas, los que están en grisecito, las nanas y los primeros juegos mímicos, son aquellos en los que
es necesaria la presencia de un adulto para la transmisión de esta nana. Claro, son nanas muy relacionadas con los primeros días, meses de vida de los niños, con lo cual aún o no han adquirido el lenguaje o les cuesta tener esa autonomía del lenguaje, con lo cual necesitan de ese adulto tanto para su cántico como para acompañar esos juegos mímicos primeros que son el segundo tipo. Y el resto son las canciones en las que ya no es, aunque aparezca el adulto, ya no es necesario. Son canciones en las que el niño de manera autónoma las puede cantar, recitar o jugar con ellas. Esa es básicamente la diferencia entre unos y otros. De todos ellos, de todos los tipos, desde las nanas hasta las adivinanzas, de todos esos tipos con existencia autónoma e independiente, percibimos en el conjunto de todos una serie de elementos literarios que tanto temática como estructural como formalmente caracterizan a este cancionero. Es lo que podríamos decir las características de ese cancionero popular infantil. Y los básicos son estos que os he marcado aquí de manera así como muy general. Las fórmulas expresivas, fórmulas que se recitan ritualmente en respuesta festiva o burlona a una determinada situación. Seguramente que todos tenéis en mente o habréis oído alguna vez el famoso de quien se fue a Sevilla perdió su silla o el que se fue a Morón perdió su sillón, con sus múltiples variantes con agudas acabadas en o. Son canciones que acompañan a complejas escenificaciones que por lo general tienen un ritmo muy vivo y que se enmarcan dentro de la tradición más general de la poesía popular española. Y esto de este testimonio desde textos de la Edad de Oro prácticamente hasta nuestros días. Otra de las características es la presencia continua del muchacho, del niño, de la niña, individual o colectivamente, dependiendo de las tonadas, dependiendo del contexto, dependiendo del juego. Tendrá más presencia a modo de diálogo uno u otro o más a modo de coro. De todas también se suele desprender un tono coloquial, lo que hace pues, que sean textos muy directos y sobre todo o incluso que sean textos muy familiares, que no generen ninguna extrañeza o ningún rechazo al niño porque es algo de su día a día. Tenemos también la presencia de variados personajes, destacando, por ejemplo, dependiendo de qué tipo, pues en muchas canciones escenificadas y sobre todo en las oraciones, personajes de la tradición religiosa y en las nanas también, aunque los vamos a encontrar en otros tipos de composiciones. En las burlas, por ejemplo, encontramos esta famosa de San Pedro, como era calvo, le picaban los mosquitos y su madre le decía, ponte la gorra, Perico. En la cabeza también esa figura religiosa. Y, por último, esos que quizás sea algo de lo que le otorga más riqueza a este tipo de textos, esos, en el plano semántico, esos verdaderos sinsentido que hacen que sean tan divertidas, que sean tan sonoras, que sean tan rítmicas. Esas expresiones con contenidos absurdos que sirven, por ejemplo, para echar a las suertes, ahora veremos alguna cuando lleguemos a ese apartado, o que acompañan algunos juegos concretos, incluso para sortear a cara o cruz. En su conjunto, todos estos elementos hacen que veamos que el cancionero es la demostración de la eficacia del lenguaje no esperable, de lo inusual. Es la ruptura en otras ocasiones de la expresión lingüística ortodoxa, habitual, reglada. No deja de ser el juego de las palabras. Podríamos decir que el cancionero popular infantil es el juego de las palabras. Y junto a estos elementos más habituales, quizás los elementos estructurales y más formales y formales que más se repiten y que merece la pena, bueno, pues un poquito mencionar antes de entrar a ver cada uno de los tipos, son estos que tenéis ahí. Estribillos, repeticiones de todo tipo, estructuras encadenadas, sobre todo a modo de diálogo, lo más habitual, composiciones muy breves, con variedad métrica, aunque dentro de esa variedad métrica, por lo general de arte menor, con versos simples y sencillitos, donde lo más habitual son
los de 6, 8 sílabas, y rimas reguladas, más en asonante, aunque también hay consonante, pero reguladas. Son textos de una sencillez sintáctica prácticamente absoluta y donde aparecen algunos procedimientos retóricos que por lo general son poco complejos, pero en los que en ocasiones pues, encontramos metáforas curiosas y que a veces merece la pena entretenerse básicamente a valorarlas. Y empezamos y dedicaremos buena parte del tiempo que nos queda a las nanas. El resto lo veremos así como un poquito por encima, porque es donde queremos hacer más esa comparación con la nana hispanoamericana. Es la nana o canción de cuna, nana, arrullo, cantos de arrorrós, rurrupatas, son varios de los nombres con los que podemos encontrar estas composiciones que nos acompañan incluso por escrito, también por escrito desde los siglos XV, XVI y que cuando ya empieza a haber registros orales, pues son de los más habituales cuando hablamos del cancionero popular infantil. No es de las que más número hay, esas son las canciones escenificadas, las canciones que acompañan a juegos, pero las nanas son posiblemente las más populares y las que siguen teniendo más presencia en nuestro día a día. Ahí tenéis las características principales, destacando también que uno de los motivos por los que la nana sigue muy presente hoy en su carácter literario y que creo que es de las composiciones de las que menos se duda de esa calidad literaria es porque muchos grandes autores han dedicado en algún momento algunos poemas, han escrito algunas nanas de autor, basadas en las imágenes, en los ritmos, en las estructuras de las nanas tradicionales, pero ya siendo nanas de autor. Son, al igual que veníamos, de una sencillez comunicativa tremenda en el resto de composiciones. Se caracterizan siempre o casi siempre por la presencia de un estribillo muy repetitivo, que es el que busca conseguir la finalidad de la nana, que es dormir al niño pequeño. Cuando hablamos del origen de la nana hispánica, pues no podemos decir otra cosa que su origen es un origen español, que seguramente, al igual que los demás géneros del folclore infantil, viaja con el idioma como composición ya hecha. Los registros de embarque, esto es un estudio de Pedro, que tenéis además en la Cervantes Virtual, en el portal que coordina y puso en marcha Ramón. Tenéis un texto que se llama Amor y miedo en las nanas de tradición hispánica, de Pedro Cerrillo, y él habla de todo esto que vamos a ir viendo ahora muy por encima y sobre todo con algunos ejemplos. Y habla de que en esos registros de embarque de las expediciones españolas a América indicaban que junto a los libros religiosos, que eran la mayoría, y algunos grandes poetas, pues también se llevaron al otro lado del Atlántico colecciones de romances y de canciones, así como resmas de coplas, catones y cartillas. Y en esas colecciones de romances y canciones, catones y cartillas, irían muchas de estas composiciones infantiles. Luego recoge también testimonios indirectos de otros cronistas, entre los que destaca, como siempre, Bernal Díaz de Castillo, que confirman ese trasvase de España a América de estos textos. Están recogidos en todas las antologías y son conocidísimas en todos los países esas versiones de los temas de Mambrú, de Delgadina, de Bartolo, de La Paja y la Pinta. De todos estos hay como versiones y variantes muy asentadas en la mayoría de los países. Centrándonos en México y recurriendo a Margit Frank, que creo que es la voz más autorizada cuando hablamos de lírica popular a nivel general, pero sobre todo en México, ella nos dice, refiriéndose al asunto de los orígenes de este folclore infantil mexicano, que existen muchas coincidencias, es textual, entre esos testimonios, se refiere a los que cita Rodrigo Caro en Días Geniales o Lúdricos o otros poetas españoles de la Edad de Oro, y las rimas infantiles de hoy en día, como si los niños de hoy fueran los mismos, casi los mismos, que vivieron en los siglos XVI y XVII, como si los niños fueran inmunes a los cambios históricos, a la renovación de corrientes culturales, al ir y venir de las modas poéticas, dice Margit.
Y por eso dicen que no es osado afirmar que aunque cada canción tiene su propia historia, con carácter general, la inmensa mayoría proceden de España. Hacen, tanto Pedro como Margit, un análisis de estas nanas y justifican por qué, pero nos vamos a quedar, porque lo ponemos en el título de los coyotes y los lobos, en la figura del coco, en la figura que asusta, que es una de esas partes esenciales de las nanas. Las nanas tienen, por un lado, un tono afectivo, el tono que busca crear ese ambiente de tranquilidad en el que uno puede relajarse y ese niño, esa niña pequeños dormir. Y por otro lado tiene un tono que Pedro llamaba un tono imperativo. Es un tono que te manda, que te ordena, que te dice te tienes que dormir. Porque si no te duermes, ahí puede venir no necesariamente un castigo, incluso puede ser un premio. Y dentro de esa componente de te tienes que dormir aparece la figura asustadora que nosotros relacionamos con el coco, aunque curiosamente no es el coco el que más aparece como figura asustadora en las nanas españolas, pero dentro de nuestro imaginario sí ha calado mucho esa figura del coco. Pero a veces, ya os digo, puede ser un premio. Si este niño se durmiera, yo le diera medio real para que se comprara un pedacito de pan. Ahí no aparece ninguna amenaza, pero por lo general sí que los vamos a encontrar esa amenaza. Decía Lorca, lo dice Pedro también en ese texto, reflexionaba sobre lo curioso que yo os acabo de decir de cómo tenemos todos asimilado la figura del coco en las nanas, a pesar de que no es muy normal. Y decía Lorca, en otra cita textual, la fuerza mágica del coco es precisamente su desdibujo. ¿Qué es el coco? No sabemos qué es el coco. Nunca puede aparecer, aunque ronde las habitaciones, y lo delicioso es que sigue desdibujado para todos. Se trata, son palabras de Lorca, de una abstracción poética, y por eso el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores porque no tiene explicación posible. El miedo que el niño le tenga depende de su fantasía y puede incluso serle simpático. Bueno, junto al coco aparecen muchas otras figuras asustadores, el búho, Camunia, Cancón, el cuco, el papón, el tío del saco, el sacamantecas, el tío arenero, un montón. Y hay testimonios escritos, Pedro recoge, por ejemplo, uno de 1445 en el cancionero Antón Montoro, en el que dice: tanto me dieron de poco que de puro miedo temo, como los niños de cuna que les dicen cata el coco. Y fijaos, estamos hablando de un texto de mediados del 15. Referencias al coco hay muchísimas más en las que no nos vamos a entretener. E incluso en la gran Sor Juana Inés de la Cruz tiene esas referencias al coco en esas redondillas que estoy seguro que todos conocéis sobre esa sátira filosófica en la que acusa a los hombres de ser inconscientes por ese trato a las mujeres y las comparas con los niños que llaman al coco y luego le tienen miedo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Ahora viene, parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Bueno, esta tradición del coco en la nana hispánica, del coco o del elemento asustador, es la que nos permite, ahí tenéis algunos ejemplos en la pantalla de nanas de España y de diferentes países hispanoamericanos, permite hacernos un poquito esa comparación de cómo se conserva la misma estructura, se conserva la misma finalidad, se conservan el mismo tipo de repeticiones, los mismos vocativos, el mismo estilo, y aparecen las pequeñas diferencias que en algunos casos nos pueden hacer pensar, lógicamente esto es de un país hispanoamericano porque no tenemos nosotros en España esa riqueza de comidas, de plantas o de animales, y entonces nos permiten decir, bueno, seguramente será así, pero si cambiásemos o si evitásemos esas terminologías, el texto sería muy parecido. Duérmete, niño mío, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Es una de las extendidísimas en todo el territorio español.
En México se conserva una muy parecida que dice: duérmete niño, que ahí viene el coco, y se lleva a los niños que duermen poco, que recogen Teresa Miaja y Mercedes Rías Roch en este librito que es una maravilla, de Naranja Dulce, Limón Partido, la antología de la lírica infantil mexicana. En Colombia, duérmete niño, duérmete ya, que ya viene el coco y te llevará, parecidísima. Otra mexicana, duérmete mi niño y duérmete ya, porque viene el coco y te comerá. Veis que son todas recopilaciones de distintos cancioneros, pero todas muy similares. Pero junto al coco hay otros seres que asustan en la nana hispánica. Mencionábamos antes algunos de ellos. Lorca decía en esa conferencia que dio sobre nanas que, por ejemplo, en el sur eran figuras asustadoras el toro o la reina mora, y en Castilla la loba y la gitana. Y en otras latitudes, pues encontramos, por ejemplo, en México, el brujo. Dormite, niñito, dormite por Dios, si no viene el brujo y te va a comer. En México también la presencia de la loba. Con un traje rico y su hijito feo, la loba vendrá por aquí si esta niñita no quiere dormir. La cierva en Chile. Dormite, guaguita, que viene la cierva a saltos y brincos por entre las piernas. O el coyote en Nicaragua o en México. La nicaragüense: dormite, niñito, cabeza de ayote, si no te dormís te come el coyote. O en México: dormite, niñito, que ahí viene el coyote y te va a llevar como al guajalote. ¿Veis? Simplemente por hacer esa referencia a la riqueza de las nanas, pero a la vez la similitud, la homogeneidad que tienen todas en cualquiera que sean las latitudes. Sobre este trabajo, hablaba con Ramón que haríamos una pequeña parada aquí, no tanto por la parte de contenido, sino por la parte emotiva y sentimental. Junto con Pedro hicimos esta antología de arrorrós de nanas hispanoamericanas. Es un librito editado por Diego Pun, que podéis además localizar en la página web de un grupo de música que se llama Zascandil, las canciones, y que tiene 3 nanas de la tradición española, 3 nanas de la tradición mexicana, básicamente, y 3 nanas hechas por un español exiliado a México, que participa un poquito de unas y de otras. Y esas partes de las nanas de autor, de las que escribe Luis Ríos, pues son las musicalizadas y podéis escuchar, aunque no tengáis el libro, de manera gratuita en esa página web del grupo que se llama Zascandil Folk. En Google lo podéis teclear también y os aparecerá rápidamente. Y muy de pasada, porque tampoco quiero aburriros demasiado con todo el cancionero ni con muchos ejemplos, así que ahora nos centraremos simplemente en que veáis en qué consisten. No os voy a ir leyendo tampoco ni repitiendo las principales características, porque las tenéis ahí y las podéis ir viendo mientras que yo os voy contando más la idea general. Pues en los primeros juegos mímicos son esos textos que acompañan los primeros movimientos de los niños para aprender a contarse, a tocarse los dedos, o muchos juegos que tienen que ver con el ritmo y con la psicometricidad. La literatura infantil, por ejemplo, mexicana, pues encontramos dentro de estos primeros juegos mímicos boquita comilona, nariz piquete, ojitos leganosos, tinquiritete. O no tengo manita porque la tengo desconchinfladita. Para jugar, para empezar a mover esos deditos, esas manos, o para simplemente ir a llevar el ritmo sobre las rodillas del padre o de la madre o de otro adulto, o para buscar las cosquillitas en la palma de la mano, al tipo sana, colita de rana, toma un besito para hoy y mañana, y si no sanas hoy, sanarás mañana, que está ahí mitad de camino entre esto y una oración. El siguiente tipo de composiciones son el gran número de composiciones. Las canciones escenificadas, las canciones que en muchos casos tienen mucho que ver con el romancero y son romances que han pasado a los juegos de niños y que los niños cantan y que, bueno, lo escuchábamos ahora, no lo habéis escuchado muy bien con las niñas que llevan la mascarilla, sigue todavía muy presente y tenemos recopilaciones en patios de colegio de ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti?, por ejemplo, que tiene su origen en el romance del Palmero de los siglos XV y XVI.
y que, bueno, pues acompañan también, y no que acompañan, son textos que acompañan canciones y que son los que más aparecen, sin ninguna duda, dentro de todos los repertorios. Dentro de estas canciones escenificadas, por ejemplo, mexicana, pues para jugar a la rueda, tenemos a la rueda de San Miguel, todos cargan su caja de miel, a lo maduro, que se voltee, no sé quién, puntitos suspensivos para que el niño o la niña digan quién le va a tocar, que se voltee no sé quién de burro. O nuestras canciones de corro o de rueda, como la rueda de la patata, como vemos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones, alupé, sentadita me quedé. Como 2 ejemplos de los muchísimos que podemos encontrar de canciones escenificadas. Las oraciones son posiblemente las que menos se conservan hoy, son casi siempre canciones religiosas, muy cortitas y también con estrofas muy breves. En el caso del folclore mexicano, pues podemos encontrar Santa Bárbara doncella, que en el cielo es una estrella, líbranos de una centella. Nosotros tenemos una Santa Bárbara bendita que en el cielo está escrita con papel y agua bendita, por ejemplo, pues muy similar, además relacionada siempre con las tormentas, esta Santa Bárbara doncella, que en el cielo es una estrella, líbranos de una centella. Otro grupo, no muy numeroso, pero sí muy vivo entre los niños aún hoy en día, es el de las suertes, esas canciones para sortear, esas cancioncitas para ver quién empieza a elegir compañeros de juego o quién empieza o quién se la queda contando mientras los demás se esconden. En cualquiera de los casos puede ser. De la recopilación de Tere Miaja encontramos un gato cayó en un plato, sus tripas hicieron pan, arrepote, pote, pote, arrepote, pote, pa, que los niños, en una versión muy parecida, solo que el gato se cae en un pozo en vez de un plato y las tripas, lógicamente, le hicieron plón en vez de pan para conservar la rima. Se sigue cantando hoy en día en muchísimos patios de colegios y que es muy parecida a la que ellas recogen en esta antología. Arbolito de pirul, dime, niño, ¿cuántos años tienes tú? Nosotros tenemos versiones ahora actuales muy parecidas con zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Veis que son similares, que el sentido no se lo vas a encontrar por ningún sitio, es el ritmo, es la musicalidad lo que le viene. Burlas y trabalenguas van juntas en este tipo de clasificación que propuso Pedro, básicamente porque tienen la misma finalidad, que es reírse. Es reírse de la manera de ser, de algún defecto físico, de alguna situación o incluso del lugar de origen de una persona, y los trabalenguas al final pues es un reto para ver si logras decir a la mayor rapidez posible ese trabalenguas y si no, bueno, pues viene ahí ya esa risa, esa diversión. No lo pensemos como una risa negativa, sino esa diversión de no lo has conseguido. Bueno, pues lógicamente, como imagináis, en todos los países encontramos este tipo de juegos que van de la mano de la manera de ser de la niñez. Y de entre los que recogen Tere Miaja y Mercedes Roche en esta Naranja Dulce Limón Partido, pues ahí vienen los changos de Chapultepec, el más chiquitito se parece a usted, por ejemplo. O son los enanos chiquititos veracruzanos, son los enanos cortos de pies, largos de manos. Los enanitos quieren camisa, que se la compren con longaniza. Los enanitos ya quieren ropa, que se la compren en Europa. Es verdad, es de reconocer que hemos dicho que es cancionero y es que esto lleva una componente de música que ahí me falta. Pero lógicamente estos textos, en lugar de leídos, cantados, pues ganan muchísimo porque esa parte rítmica de la lírica popular de tradición infantil del cancionero es el que completa el sentido de estos textos. De ahí la importancia de esa recogida en registros audiovisuales, que es mucho más completa y mucho mejor y más útil que la que es simplemente en antología de textos escritos. Y bueno, por último, el gran mundo de las adivinanzas. Hay estudios que la dejan fuera porque piensan que no es una composición únicamente infantil, pero dentro de todos los textos de las adivinanzas sí que hay una corriente, hay un volumen muy importante que van de la mano de la infancia. Y que lógicamente pues están en todos los sitios, en todos los países. Y que ahí sí encontramos las diferencias entre esa adivinanza que pregunta por algo que es propio de un país y que en otro país pues uno no puede encontrar. Si preguntamos por la cebolla o por el ajo, pues lógicamente lo encontramos en todos los sitios, pero si encontramos por el chile,
pues ya lógicamente tenemos que centrar más en algunas latitudes y en otras será más complicado, como colorín colorado, chiquitito pero bravo. Y bueno, ya para ir acabando, tenéis ahí 3 composiciones para que veáis la reactualización que este folclore lleva, añadiendo al ritmo y a las canciones y a las estructuras de estas canciones, pues elementos, algunos ya pasados, como este penalti de Sergio Ramos y el Mourinho de mala memoria para los madridistas, de aquella fatídica escena, bueno, fatídica para unos y para otros afortunada escena en la que este jugador falla un penalti y lanza el balón muy por encima de la portería, creo que incluso del estadio, y que pasa a la vertiente del cancionero infantil con esa canción de Caminando hacia el oeste, pero con Caminando hacia la luna. Una canción de suerte que se sigue recogiendo hoy, que tiene de protagonista a los Simpson, la que tenéis en medio, o cómo elementos de la actualidad pasan a las canciones ocupando música de canciones ya hechas. Es lo que llaman algunos autores canciones contrafacta o canciones contrahechas, algunos investigadores, como esta que con la musiquita del himno nacional nos acompaña a las generaciones de españoles, como podéis imaginar, desde los años 40 hasta nuestros días, porque esa está recogida hace 4 años en un cole de nuestra región de Castilla-La Mancha con Franco y la famosa manera de limpiarle el trasero con el detergente Ariel. Y dentro de esta vigencia y actualidad, pues 2022, en cualquier momento que pongáis vuestras televisiones, al menos en España, podéis encontraros este anuncio. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito. Que no podía navegar. Pasaron unos 3, 4, 5, 6 semanas. Pasaron unos 3, 4, 5, 6 semanas. Y aquel barquito navegó. Y aquel barquito navegó. Reserva ahora tu crucero para 2022 en Viajes El Corte Inglés. Y ahórrate hasta un 65% pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Palabra que El Corte Inglés no patrocina este seminario ni yo tengo comisión alguna. Es un ejemplo que está sonando hoy en radios y se está viendo en televisión de la vigencia, la importancia y la gente que se dedica a publicidad lo sabe muy bien, que tiene el cancionero popular infantil, sobre todo por conectar con lo emotivo de las personas. Con lo cual, si la gente de las grandes industrias publicitarias, por ejemplo, lo saben, los que nos dedicamos a la educación literaria, no podemos olvidarla y no podemos dejarla de lado para precisamente utilizarlos como textos con los cuales el niño de principio no va a mostrar ningún rechazo, al contrario, va a abrir sus puertas porque va a ser algo que le supone cercanía, familiaridad, momentos de ocio, de juego, buenos momentos familiares y entrañables. Y bueno, por último, así de manera muy breve, pues la importancia, el juego que nos da la web, el Internet, para trabajar con estas composiciones, con este cancionero, tanto como almacén de textos, de antologías, de estudios. Es maravilloso, por ejemplo, el trabajo de ese portal que puso en marcha Ramón de la Cervantes Virtual sobre literatura popular de tradición infantil, del que mencionábamos antes algún ejemplo. Como repositorio multimedia, os decía yo, os estaba leyendo los textos, pero no los cantaba. Pero es una maravilla escuchar esos textos con su música, porque se entienden, se disfrutan. La experiencia lectora es mucho mayor que cuando solo tenemos el texto escrito y ya está. Entonces, ese repositorio multimedia nos lo ofrece Internet, no es solo el enemigo para que se nos desaparezca el cancionero. Y luego la parte de web social y redes sociales. Ahí tenéis 3 ejemplos de la presencia. Bueno, uno es nuestros perfiles de folclore infantil, de ese proyecto que mencionaba Ramón al principio, de nuestro trabajo de recopilación en el que vamos compartiendo pues, esas
esas cancioncitas con alguna entrevista de las personas o de los niños que nos las van informando, pero luego la presencia de nanas, por ejemplo, en ese pantallazo de Twitter de Melibeadora, y a la nana, duérmete mi cuarto lucero de la mañana, o incluso la carne de memes, más de la narrativa que del cancionero, pero bueno, del cancionero también encontramos las stories de Instagram o las stories del propio WhatsApp, en el que uno pues pone un fragmentito de una canción infantil en algún momento. Bueno, pues